Hola niños hermosos, Dios les bendiga. Hace mucho no nos vemos y los extraño mucho. Espero que se estén cuidando y guardando todas las normas de salubridad que se nos están pidiendo. Los invito a que vamos a tener una vez a la semana, mientras pasa la cuarentena, una clase virtual como si fuera nuestro CDP en casa de Vanessa. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Te rogamos que tu presencia sea sobre nuestras vidas y que disfrutemos aprendiendo de Jesús. Amén. Bueno, ahora te quiero invitar a que vamos a aprender de Dios, pero primero vamos a cantar una linda canción. Guerrero David, el guerrero David, oh, 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 el guerrero David, oh, 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 el guerrero David, oh, 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 el guerrero David, oh, 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 el guerrero David, oh, Y la pasamos genial. Ahora vamos a aprender algo muy importante, una historia que está en la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer una historia que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Resulta que ahí se nos habla de que David, uno de los reyes, el segundo rey de Israel, ¿cierto? Y el más querido por ellos, pues en ese tiempo aún no era rey y estuvo luchando en un país extranjero. Después regresó a su hogar, pero cuando regresó y llegaron a Ziklag, ¿cierto? El lugar donde estaban sus familiares, pues
encontraron que habían secuestrado a todas sus familias, a sus mujeres, a sus niños y todo lo que tenían. Así que David y sus hombres se angustiaron muchísimo. Y entonces, para saber qué hacer, ellos consultaron a Dios. Y fueron donde el sacerdote de Dios y le preguntaron a Dios a través del sacerdote qué debían hacer. Si perseguir a esas personas que habían secuestrado a todas sus mujeres y a sus niños, a todos sus familiares y todas sus cosas, o si esperaban en calma, ¿cierto? Entonces el sacerdote de Dios le pidió a Dios una respuesta y Dios le respondió que debían de ir detrás de ellos porque iban a ganar. Es así que David se fue con sus hombres y partió con 600 personas, ¿cierto? Con 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor, así se llamaba el arroyo. Y allí entonces dejaron a 200 hombres que estaban muy cansados para continuar el viaje y luchar. Así que con 400 hombres David cruzó el arroyo y se fue a luchar. Ellos encontraron en el camino a un hombre que era un egipcio y se lo llevaron a David y le dieron de comer y de beber porque estaba muy desalentado, ¿cierto? Y también le dieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. ¿A cuánto se les antoja? Pues hacía unos 3 días y 3 noches, pues el pobre hombre no había comido nada. Entonces cuando ya el egipcio tuvo fuerzas, le empezaron a hacer preguntas y él les dijo que él era egipcio y que había sido esclavo de una malecita, pero que su amo lo había abandonado porque se había enfermado, ¿sí? Y entonces ellos habían invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb y que también habían incendiado a Siclag, donde estaba la familia de David y de los demás soldados, ¿cierto? Pero el egipcio les suplicó que les daba la información de dónde estaba su amo con todas las familias de ellos, pero si no lo mataban, ¿cierto? Y es así como se lo prometieron. Y el egipcio, ya recuperado, llevó a David y a todo el ejército donde estaba la banda de su amo, ¿cierto? Entonces él los vio hasta los amalecitas, que estaban allá en el campo muy contentos celebrando con todo el botín que se habían ganado. Entonces David y sus soldados, sus 400 soldados, atacaron al amanecer y recobraron todo lo que ellos habían robado, ¿cierto? A sus esposas y a sus niños, todo lo recobraron. Luego regresaron, obviamente le cumplieron su promesa al egipcio y no le hicieron nada, ¿cierto? Luego regresaron al arroyo de Besor donde habían dejado, ¿se acuerdan? A 200 hombres que estaban muy cansados para seguir adelante. Y David empezó a repartir todo el botín, porque en aquella época, cuando alguien atacaba a otro ejército y le ganaban, pues tomaban todo su botín. Así que los hombres de David y él no solamente habían recuperado a su familia, sino también que recuperaron todo lo que ellos les habían robado y se les llevaron el botín que ellos ya tenían, o sea, el dinero, las joyas y todo que ellos tenían, ¿cierto? Entonces David repartió el dinero y todo lo que los amalecitas tenían en su poder a todos los 600 hombres, pero los 400 hombres se quejaron, que cómo así que le iba a dar también a esos 200 que habían sido perezosos y se habían quedado allí en el arroyo. Pero David les dijo que eso no estaba bien, ¿cierto? Que todos eran amigos y que todos eran hermanos, así que todos debían compartir las bendiciones que habían tenido gracias a Dios, porque Dios era el que les había dado la victoria. De igual forma, niños, nosotros somos, ¿cierto?, hijos de Dios, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y iniciamos un proceso para ser transformados a través del Espíritu Santo, para ser diferentes. Es así que nosotros debemos compartir esta bendición con otras personas. Con otros niños tú debes de compartir que Jesucristo puede darle salvación y debemos ser amplios en esto, porque así como un día a nosotros alguien nos habló de Cristo, pues nosotros también debemos hacerlo con los demás.
Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dios triunfa otra vez. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 23, versículo 6, que dice: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El mensaje es: cuando Dios triunfa, nosotros también triunfamos. ¡Gané! ¡Gané! ¡Anoté el último punto!, gritó Juan y sus compañeros fruncieron el ceño y se marcharon. El recreo había terminado. Era la hora de la clase de Biblia. A continuación veremos la historia que estudiaron. ¿Qué crees que pudo haber aprendido Juan? David y sus 600 hombres salieron de Siclac para ayudar a Aquís, un rey filisteo, en una batalla. Pero los príncipes filisteos no quisieron que David y sus hombres se les unieran, así que tuvieron que desandar todo el camino hasta Siclac. Cuando vieron la ciudad a la distancia, se horrorizaron al notar el humo que salía de ahí. Mientras estaban fuera, sus enemigos habían destruido la ciudad. Sus esposas, sus hijos y su ganado había desaparecido. Lo único que quedaba era humo y cenizas. Es culpa tuya. Le dijeron sus hombres a David. Deberías haber dejado aquí soldados para que cuidaran de nuestras familias. David también estaba angustiado. Había perdido parte de su propia familia. Ahora sus hombres le echaban la culpa. ¿Qué debía hacer? Lo primero que hizo David fue comunicarse con Dios. Él sabía que Dios le iba a indicar lo que debía hacer. Traigan el efod. Le pidió a Abiatar el sacerdote. ¿Iremos a perseguir a los amalecitas? Le preguntó David a Dios. ¿Los alcanzaremos y podremos recuperar nuestras familias? El efod tenía 2 grandes piedras preciosas. Cuando el sacerdote le preguntaba algo a Dios, una de las 2 piedras brillaba indicando que la respuesta era positiva. Y eso fue lo que sucedió. Persíguelos. Los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Así que David y sus 600 hombres salieron a buscar a los amalecitas. Pero cuando llegaron al arroyo de Besor, tuvieron que hacer un alto. 200 de los hombres de David estaban demasiado cansados y no podían seguir adelante. Así que David los dejó allí para que descansaran y cuidaran de las provisiones. Un poco más adelante encontraron a un egipcio recostado en el campo. Estaba muy débil y tenía hambre y sed. David y sus hombres le dieron un poco de agua y alimentos. Luego le pidieron que los ayudara a encontrar a los amalecitas. El egipcio guió a David y a sus hombres hasta el campamento de los amalecitas. Los encontraron celebrando su gran victoria. Estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose mucho. David y sus hombres atacaron a los amalecitas al amanecer. La batalla duró hasta la tarde del día siguiente, hasta que los amalecitas fueron derrotados. 400 de ellos escaparon en sus camellos. David y sus hombres rescataron a sus familias, sus posesiones, sus ganados y tomaron las cosas que habían capturado de los amalecitas. Entonces empezaron el largo camino de regreso a casa. Al llegar cerca del arroyo de Besor, los 200 hombres que se habían quedado allí salieron a recibirlos. Pero a algunos de los soldados de David, que venían muy cansados, no les gustó ver lo descansados que estaban los que se habían quedado atrás. Nosotros les daremos a estos hombres sus esposas y sus hijos, pero nada más. Ellos no nos ayudaron a vencer a los amalecitas, así que no deben recibir nada de las cosas que hemos traído. Un momento. ¿Quién ganó esta batalla? No hemos sido nosotros, sino el Señor. Él nos dio la victoria. Él nos protegió. Así que todos debemos recibir la misma recompensa. Esas son las buenas nuevas de la gracia de Dios. Cuando Dios gana una batalla, comparte la victoria y nos hace triunfadores a todos. Bueno, y ahora te invito a que oremos para despedir nuestra clase y te voy a dejar un dibujo para que lo hagas en casa y me lo mandas virtualmente a ver quién gana con el mejor dibujo. Así que vamos a ver cómo nos va. Señor, gracias por esta tarde, gracias por estar con nosotros. Bendícenos y ayúdanos, oh Dios, a tener en cuenta que debemos compartir de lo bueno que tú nos has dado con todos los demás niños y personas que conozcamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, un abrazo.